Buenas noches, mi nombre es Laura Elizabeth Armas Santos. Soy alumna del 9º semestre de Derecho Internacional, Unidad Académica Cuautitlán Izcalli, en la materia de autorregulación y unificación del derecho de los negocios transnacionales. El tema que voy a tratar es la tendencia a la armonización internacional hacia un derecho mercantil plurinacional. Empezaré con una pequeña introducción donde veremos sus inicios, desde sus inicios, la costumbre y usos mercantiles, que han sido considerados como referentes únicos en cuanto a la contratación mercantil internacional. Como su aplicación normativa, la doctrina y jurisprudencia internacional han dotado alrededor al derecho mercantil internacional de un variado compendio jurídico, cuya aplicación práctica está supeditada a la materia de la naturaleza y obligatoriedad, y su contenido contractual, como han surgido las normas integrales del derecho uniforme del comercio internacional. Esto ante la necesidad de armonizar y uniformizar internacionalmente esas pautas jurídicas aplicables al caso concreto y cuyo objetivo principal en disciplinar las relaciones comerciales de orden privado y de carácter obligacional, así como en la actualidad una pluralidad de normas tendientes a regular de forma específica las relaciones comerciales y por ende la resolución de conflictos suscitados entre los nacionales de un estado en particular. También, en cuanto a las fuentes del derecho internacional, según de conformidad con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, podemos entender como fuentes del derecho internacional los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, así como las decisiones judiciales, la doctrina, las resoluciones de los órganos internacionales, la codificación del derecho internacional, etc. Y además debemos entender que aquellas relaciones entre estados que producen una norma jurídica, ya sea general o particular, entre las negociaciones jurídicas en las cuales se adoptan formas muy variadas, y las principales congresos y conferencias, declaraciones, renuncias, protestas y los tratados o congresos que más que nada nos orientan hacia materias técnicas o técnico-jurídicas. Comenzando con el desarrollo de este tema, les diré que los tratados internacionales son acuerdos entre dos o más estados soberanos que sirven para crear, modificar o para extinguir una relación jurídica entre ellos. Los tratados han recibido nombres muy diversos, como son convenciones, acuerdos, convenios, pactos, arreglos, compromisos, declaraciones, concordatos, etc. También los tratados constituyen por excelencia arquetipos primigenios con relación al conjunto de normas integrantes y armonizadoras del derecho. Sin embargo, y debido a su carácter multilateral, esta fuente jurídica presenta ventajas e inconvenientes como causa de positivización en el ámbito jurídico nacional. La doctrina estima que los tratados despliegan múltiples ventajas al proporcionar certeza sobre la materia aunada. Entre los estados contratantes, dentro de los usos y prácticas negociacionales, encontramos que dentro del marco jurídico, las normas que integran el derecho uniforme en materia mercantil internacional, hay quienes afirman que a los usos y prácticas negociacionales se les atribuye valores normativos a precedente contractuales, al punto de colmar lagunas existentes en un determinado contrato sujeto a interpretación, lo que significa de que dentro de esta rama del derecho internacional misma que corre a cargo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CENURNI, la cual fue establecida en 1966 por la Asamblea General y la cual cuenta con 36 naciones que presentan a los principales sistemas económicos y jurídicos. Parte de esta premisa, la cual podemos decir entonces que el derecho internacional posee los caracteres jurídicos siguientes:
Número 1, internacionalidad. Número 2, uniformidad. Y número 3, la normativa jurídica de influencia privalista. Las contrataciones mercantiles siempre deben adquirir carácter de internacional desde el preciso instante en que las partes contratantes ratifican su contenido en países diferentes al de su residencia habitual, de cuya observancia ha de realizarse interestatalmente y donde la nacionalidad de los sujetos intervenientes difiere una de otra. Con relación a la internacionalidad, podemos afirmar que el derecho mercantil está mezclado por un conjunto de reglas internacionales de carácter especial, donde su origen y naturaleza jurídica está sujeta a las normas que integran el derecho uniforme. Por tanto, su fundamento radica en la disciplina del comercio internacional y las relaciones contractuales celebradas entre sujetos que poseen sus establecimientos comerciales en estados diferentes. En cuanto a la uniformidad, hace referencia al procedimiento aplicable a las controversias o conflictos que se suscitan entre los nacionales de los estados contratantes, cuyo argumento constitutivo descansa en el establecimiento de una norma única, válida y transfronteriza, capaz de resolver cualquier demanda jurídica de naturaleza privada. En alusión a su carácter jurídico privado, las reglas del derecho mercantil internacional se rigen por un marcado proceso de privatización de sus normas, lo que en otras palabras significa que se inspira en el principio de libertad de contratación o libertad, o de un pacto donde las partes poseen libertad absoluta para celebrar un contrato y determinar su contenido interno, trayendo como consecuencia que el origen del derecho mercantil internacional está inspirado en acuerdos, tratados o convenciones multilaterales. Asimismo, les comentaré que la naturaleza y formulación de las normas integrales del derecho uniforme del comercio internacional se originan a las normas integrantes o fuentes de producción jurídica comercial, además de estar encaminadas a unificar y armonizar el comercio internacional entre los estados, cuyos reclamos y demandas se hacen evidentes ante la celebración de varios y múltiples contratos y de negocios comerciales internacionales. Así entonces, el derecho uniforme se configura como la técnica de reglamentación óptima para las transacciones comerciales internacionales, en la medida en que garantiza como ninguna otra la seguridad jurídica y la previsibilidad de los operadores económicos, lo cual significa que en el sentido son un referente jurídico las fuentes, el origen y la naturaleza jurídica de las leyes aplicables desde una perspectiva comercial internacional. Es decir, entonces, que el derecho mercantil internacional se armoniza y formula de la manera siguiente. En cuanto a su origen o naturaleza jurídica, tal como lo hemos señalado, los contratos y negociaciones internacionales poseen un carácter transnacional. En cuanto a las recopilaciones y codificaciones de usos y prácticas por sus reglas y sus uniformes en materia de crédito, documentarios constituyen que integran y armonizan el derecho mercantil internacional. Por sus guías jurídicas, estos instrumentos jurídicos de uniformación internacional son elaborados con la finalidad de establecer un cuadro jurídico apropiado para que las partes en un contrato internacional fijen de común acuerdo el contenido obligacional del mismo. En cuanto a sus leyes y modelos, con los tratados o convenios internacionales, las leyes modelos representan para los ciudadanos de un estado contratante las guías jurídicas que por excelencia son factores de transposición de un tratado o ley modelo al derecho interno, jugando un aspecto muy preponderante y sensible a la vez, puesto que al carecer de obligatoriedad, estas no constituyen a Estados miembros a incorporarlas
internamente. En cuanto a su aplicación jurídica, la naturaleza privada de la normatividad del derecho mercantil se evidencia en cada una de las resoluciones emitidas por la jurisprudencia internacional. Asimismo, los pronunciamientos de litigios comerciales están siendo fundamentados al amparo de leyes, acuerdos, principios y códigos con denominación específica, tomando como referente jurídico la materia, naturaleza y validez de los contratos mercantiles. Bajo ese contexto, una de las herramientas más antiguas y de tendencia armonizadora la constituye la conocida Lex Mercatoria, cuya naturaleza jurídica es aplicable a las transacciones vinculadas a criterios de carácter geográfico, material y temporal, relacionadas y explicadas a lo interno de la misma. Mi conclusión para este tema sería que considero que aun cuando en la praxis jurídica se hace referencia a la armonización y unificación de las normas del derecho internacional, debemos considerar la existencia de otros niveles de integración normativo, ya sea para la aplicación de uno u otro nivel, depende de los objetivos propuestos entre las naciones. En la actualidad se está considerando como armonización y unificación de las normas de derecho internacional las técnicas legislativas, ya que contribuyen a la disminución de los conflictos, otorgando celeridad en la solución normativa dentro del ámbito del derecho internacional.